Muy buenas noches, comunidad contable. Les saluda Jonathan Alarcón y hoy vamos a continuar con nuestro taller de mapeo del formulario 125 para microempresas. Recordemos que en un primer video estuvimos viendo la parte teórica que enmarca todo este régimen impositivo para microempresas. En este video vamos a ver la parte práctica, pues vamos a realizar el mapeo de cada uno de los casilleros a través de un ejercicio práctico para poder entender y realizar la correcta aplicación de cada uno de los casilleros y que el contribuyente pueda realizar de manera correcta su declaración de impuesto a la renta. A continuación les voy a compartir el material para poder continuar con la presentación o con el taller. Pues esta es la parte teórica que ya vimos respecto al taller de mapeo del formulario 125 y el día de hoy o en este video nosotros vamos a realizar un ejercicio práctico para poder entender cada uno de los casilleros. ¿Sí? Tenemos el caso de un abogado, pues el abogado Peña se encuentra en el catastro de régimen impositivo para microempresas y presenta para el año 2021 las siguientes actividades. Estas son las actividades del abogado, déjenme hacerles un poquito más grande. Pues él trabaja bajo relación de dependencia, trabaja en una empresa, tiene una tienda de ropas como persona natural y brinda servicios profesionales de asesoramiento jurídico. Nosotros tenemos que identificar a qué régimen corresponden cada una de estas actividades y en qué formulario se declaran y se paga su impuesto a la renta. Para esto nos vamos a apoyar en el artículo 253.2 del reglamento, donde tenemos las limitaciones al régimen impositivo de microempresas. Y vamos a confirmar si alguna de estas actividades está dentro de esas limitaciones como para poder entender y estar seguros que no pertenece al régimen impositivo para microempresas. Pues aquí tenemos el artículo 253.2 del reglamento, ¿verdad? Donde tenemos las limitaciones al régimen. Y dentro de estas limitaciones, pues tenemos que los sujetos que trabajen bajo relación de dependencia están dentro de las limitaciones del régimen impositivo de microempresas. Por lo tanto, no son actividades dentro del RIM. Entonces, como él trabaja bajo relación de dependencia, esta actividad no corresponde al régimen impositivo de microempresas, por lo tanto, corresponde al régimen general. Y vamos a declarar el impuesto como normalmente lo hemos venido haciendo, en el formulario respectivo, que para este caso sería el formulario 102. La segunda actividad del abogado Peña, pues, es una tienda de ropa. Esta actividad vamos a confirmar si se encuentra dentro de las limitaciones al régimen. Tenemos los sujetos dentro del régimen simplificado, tenemos aquellos que realizan actividades de ocupación liberal o prestación de servicios profesionales, aquellos que desarrollan actividades de servicios de transporte, que se acojan al impuesto a la renta único, ya sea en el sector bananero o agropecuario, rentas de capital. En estas limitaciones al régimen, pues no identificamos esta actividad empresarial, que es la tienda de ropas. Por lo tanto, por esta actividad empresarial, el abogado Peña, pues está dentro del régimen impositivo para microempresas y esta es una actividad que pertenece al RIM, régimen impositivo para microempresas, y cuya declaración se la realiza en el formulario 125, que es el formulario que vamos a abordar. La tercera actividad del abogado es servicios profesionales de asesoramiento jurídico, pues esta actividad está dentro de las limitaciones al régimen, como la podemos ver aquí, servicios profesionales, prestación de servicios profesionales. Por lo tanto, esta es una actividad que no está dentro del régimen impositivo de microempresas, por lo tanto pertenece al régimen general y se le declarará en el formulario 102. Una vez identificada a qué régimen pertenecen estas actividades y en qué formulario se declaran, pues vamos a ver la información de la actividad que pertenece exclusivamente al régimen impositivo para microempresas, porque es la actividad que vamos a declarar en el formulario 125. Tenemos que el abogado Peña, para la actividad de la tienda de ropa, pues en el primer semestre del 2021, del año 2021, pues ha registrado o tiene los siguientes registros. Tiene ingresos por 80.000, pues le han realizado devoluciones, por 3.000, tiene costos y gastos asociados a estos ingresos por 52.000 y le han realizado retenciones por 1.400. Datos adicionales al ejercicio, pues tenemos que el abogado Peña es una persona con discapacidad, pues tiene un 40% de discapacidad,
él tuvo un crédito tributario bajo el régimen general, por las actividades de régimen general, trabajo en relación de dependencia, servicios profesionales, pues él tuvo un crédito tributario de $280 y tuvo un crédito tributario bajo régimen impositivo de microempresas en el año 2020 de $80, ¿no? En el año 2020 él tuvo un crédito tributario, sea por retenciones o por algún otro motivo, de $80. Estos son datos adicionales al ejercicio. Bien, aquí tenemos lo que es el formulario del impuesto a la renta para microempresas. Y vamos a hacer la declaración del impuesto a la renta del RIN del primer semestre del abogado Peña. Aquí les he puesto que los casilleros que están pintados de color verde, pues son casilleros automáticos, lo cual quiere decir que el contribuyente no puede digitar, sino que viene esa información de manera automática en validación, ya sea a otros formularios o en validación a bases de datos que tiene el SRI. Y empezamos con el primer casillero. El primer casillero es el 301. Aquí se van a incluir los ingresos brutos de la actividad empresarial sujetos al régimen impositivo para microempresas. Únicamente y exclusivamente aquí se deben de incluir los ingresos que el contribuyente haya registrado por sus actividades empresariales que estén sujetas al régimen impositivo para microempresas. Por lo tanto, si el abogado Peña tuvo ingresos por la actividad de servicios profesionales, por ejemplo, de 50.000, tuvo ingresos bajo relación de dependencia de 25.000 y tuvo ingresos en la tienda de 80.000, el único valor que yo deberé registrar en el formulario 125 del casillero 301 es los $80.000, ya que esta es la única actividad que corresponde al régimen impositivo para microempresas. ¿Sí? Entonces procedemos a registrar los $80.000 que tuvo como ingresos en el primer semestre por la actividad empresarial el abogado Peña. El casillero 302, aquí vamos a registrar los valores de devoluciones o descuentos comerciales que correspondan a los ingresos brutos de la actividad empresarial. Al igual que hicimos con los ingresos, de registrar únicamente aquellos que corresponden a la actividad empresarial, en el casillero 302, pues vamos a registrar únicamente las devoluciones que están sujetas a los ingresos de las actividades empresariales. Por lo tanto, si yo tuviera devoluciones en los servicios profesionales por 1.000, ponerles un ejemplo, yo no puedo registrar estos 1.000 más los $3.000 aquí en el casillero 302, porque estoy incluyendo devoluciones que no están sujetas al régimen impositivo para microempresas. Por lo tanto, aquí solo puedo registrar las devoluciones sujetas a los ingresos de las actividades microempresariales. El casillero 306 se los he puesto en plomo, pues este es un casillero que se activa siempre y cuando la persona sea de la tercera edad. Aquí en los datos adicionales pues no nos menciona que el abogado Peña es una persona de la tercera edad, por lo tanto lo he pintado en plomo porque este casillero va a venir habilitado o va a reflejar en la declaración del formulario 125 a aquellas personas que tengan más de 65 años, y si la persona no corresponde a la tercera edad, pues este casillero prácticamente no va a venir, va a reflejar el formulario de esta manera. Pero aquí lo he puesto para fines didácticos, para que puedan ver que existe este casillero 306 y que va a habilitarse cuando la persona tenga más de 65 años, o sea que sea considerada como de la tercera edad. Recordemos que aquí nosotros podemos poner aquellos ingresos exentos del impuesto a la renta a los cuales tienen derecho las personas de la tercera edad. Ya lo vamos a abordar un poquito más adelante. En el casillero 307 pues tenemos los ingresos exentos del impuesto a la renta para las personas con discapacidad. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues vamos a revisar la ley de régimen tributario interno, a ver qué nos dice. Pues la ley de régimen tributario interno, en el artículo 9, son las exenciones. Tenemos en el numeral 12, pues que están exentos los ingresos percibidos por personas mayores de 65 años de edad en un monto equivalente a una fracción básica grabada con tarifa cero de impuesto a la renta según el artículo 36 de esta ley. Por lo tanto, como les mencioné, en el casillero 306, pues esto aplicaría para las personas de tercera edad y ellos están exentos en una fracción básica del impuesto a la renta.
Con respecto a las personas con discapacidad, pues en el artículo 9, mismo numeral, numeral 12, pues tenemos que los obtenidos, o sea, los ingresos obtenidos por personas con discapacidad, debidamente calificados por el organismo competente, que en este caso es el Ministerio de Salud Pública, hasta por un monto equivalente al doble de la fracción básica gravada con tarifa cero de impuesto a la renta. Por lo tanto, en este casillero, las personas con discapacidad tienen un beneficio, una deducción de dos fracciones básicas desgravadas, de acuerdo a la ley de régimen tributario interno. Sin embargo, también debemos de revisar lo que nos dice el reglamento para la aplicación de la ley orgánica de discapacidad. En el artículo 21, pues nos menciona los beneficios tributarios que tienen las personas con discapacidad y nos detalla una tabla la cual aplica de acuerdo al grado de discapacidad, pues ellos van a tener un porcentaje de beneficio en lo que son aspectos tributarios. Por lo tanto, si una persona tiene del 30 al 49% de grado de discapacidad, tendrá un beneficio tributario del 60%. Si tiene del 50 al 74%, pues tendrá un beneficio tributario del 70% y así sucesivamente, ¿no? Hasta completar el 100% en caso de que su discapacidad sea del 100%. Como el abogado Peña es una persona con discapacidad, tiene una discapacidad del 40%, pues nosotros vamos a proceder a calcular el beneficio que por ley él tiene por ser una persona de discapacidad. Como vimos de acuerdo a la ley de régimen tributario interno, pues las personas con discapacidad tienen hasta dos fracciones básicas grabadas como beneficio de impuesto a la renta. Pero también el reglamento para la aplicación de la ley orgánica de discapacidad nos menciona que de acuerdo al grado de discapacidad, pues tendrán un beneficio tributario de un porcentaje previamente establecido. Para hacer el cálculo, pues yo les he creado una tablita donde vamos a calcular el beneficio que tiene el abogado Peña. Aquí les he puesto la tabla de los rangos de discapacidad y el porcentaje que puede aplicar la persona con discapacidad, de acuerdo a lo que nos dice el reglamento para la aplicación de la ley orgánica de discapacidad. Y acá les he puesto la tabla de impuesto a la renta para las personas naturales, donde tenemos la fracción básica sobre la cual no se paga impuestos. Por lo tanto, para hacer el respectivo cálculo del beneficio que tiene el abogado Peña, pues primero lo que identificamos es cuál es la fracción básica. La fracción básica para el año 2021 pues es de 11.212. Ponemos 11.212, de acuerdo a la ley de régimen tributario interno, pues nos menciona que las personas con discapacidad tienen el beneficio de descontarse dos fracciones básicas desgravadas. Por lo tanto, nosotros multiplicamos los 11.212 por 2, dándonos un total de 22.424. Ese es el beneficio que tendrían las personas con discapacidad si tuviera un 100% de discapacidad, de un 85 a un 100% de discapacidad, ¿verdad? De un 85 a un 100% de discapacidad. Sin embargo, el abogado Peña tiene una discapacidad del 40% y él entraría dentro de este rango que hemos pintado con amarillo. Por lo tanto, su beneficio a aplicar es del 60%. Entonces, él no va a tener un beneficio de 22.424, sino que va a tener el 60% de los 22.424 como beneficio tributario. Eso equivale, vamos los 22.000 por el 60%, equivale a 13.454,40. Este beneficio tributario, el abogado Peña lo puede utilizar en el régimen impositivo de microempresas o lo puede utilizar en el régimen general, según su planificación tributaria y según su criterio o su necesidad. Pues dentro del régimen impositivo para microempresas, ¿qué lo puede aplicar? Una parte en el primer semestre y otra parte en el segundo semestre. Pero la suma de los dos semestres pues no puede exceder al beneficio. ¿Sí? Por lo tanto, en el primer semestre, el abogado el contador del abogado Peña pues ha determinado pertinente aplicar un beneficio, porque las ventas o los ingresos fueron altos, de 13.340,34. Este es el beneficio que vamos a aplicar
para nuestro formulario de la declaración del impuesto a la renta bajo RIN del primer semestre. Por lo tanto, este valor es el que vamos a trasladar en el casillero 307. ¿Sí? Aquí lo tenemos, 13.334,40, ¿no? Dos fracciones básicas, si es que fuera el 100%, pero en este caso pues el abogado tiene un 60%, un 40% de discapacidad, lo cual le da un beneficio del 60%. ¿Sí? El casillero 308 pues es un casillero automático y se hace en base a una validación con el organismo competente, que es el Ministerio de Salud Pública. Pues este le envía la información al SRI para que tenga dentro de sus bases de datos el porcentaje que les corresponde a cada contribuyente que tenga discapacidad. Un casillero que no se lo puede borrar o editar. Luego tenemos el casillero 303, donde van los ingresos exentos del impuesto a la renta que corresponden a la actividad empresarial. Aquí se excluyen los beneficios de tercera edad y de discapacidad. Aquí, por ejemplo, si nosotros fuéramos una institución sin fines de lucro, ¿verdad? Donde nuestros ingresos, el 100% de nuestros ingresos están exentos, siempre cuando compramos con ciertas condicionantes, podemos incluir aquí esos ingresos. Cabe aclarar que si usted es una persona de la tercera edad, de una persona con discapacidad, estos son las dos únicas exenciones o los dos únicos beneficios tributarios que son mutuamente excluyentes. Lo cual quiere decir que si usted aplica uno, no puede aplicar el otro. Si aplica el otro, no puede aplicar o sea, si aplica el de discapacidad, pues no podrá aplicar el de la tercera edad, y si aplica el de la tercera edad, pues no podrá aplicar el de discapacidad. Es uno o el otro, ¿sí? En este caso, solo es una persona con discapacidad, no es con la tercera edad, pero si fuera el caso, que fuera una persona de tercera edad y discapacidad, pues tendría que elegir uno de los dos. Y déjeme decirle que el que más le va a convenir siempre va a ser el de discapacidad. Continuamos con el casillero 304 y 305, pues estos aplican para aquellas personas que aplican impuestos diferidos, ¿verdad? Para la generación y reversión de los mismos. Y de acuerdo a la normativa, pues tenemos que se pueden aplicar los impuestos diferidos que estén relacionados con activos biológicos y con activos no corrientes mantenidos para la venta, por la ganancia de estos activos corrientes no mantenidos, por estos activos no corrientes mantenidos para la venta. Esta es la parte que nosotros denominamos como conciliación tributaria, porque a través de esta, pues, nosotros vamos a obtener una base imponible, una base sobre la cual nosotros vamos a calcular el 2% del ingreso. Pues no sería correcto que nosotros calculemos el 2% del impuesto en base a nuestros ingresos brutos. No sería correcto nosotros aplicar un 2% sobre los ingresos brutos menos las devoluciones, ¿verdad? Y sí sería correcto aplicar un 2% sobre una base imponible, sobre los ingresos netos, pues descontando de los ingresos brutos todas aquellas devoluciones y descuentos, todas aquellas exenciones, todos aquellos impuestos diferidos o ingresos exentos. ¿Sí? Pues de esta manera, para el abogado Peña, para el primer semestre, ejercicio 2021, pues tenemos una base imponible de 63.665,60. A este valor le calculamos el 2%, ¿verdad? Que es el impuesto, que es la tasa impositiva para el impuesto a la renta, es una tasa fija, y obtenemos un impuesto causado en 1.273,31. ¿Este es el impuesto que vamos a pagar? Pues no, porque como sabemos, por ley, el contribuyente tiene derecho a utilizarse o a disminuir su impuesto causado mediante los créditos tributarios que él haya obtenido, las retenciones que le hayan realizado. Por lo tanto, aquí tenemos el saldo del crédito tributario del régimen impositivo para microempresas del semestre anterior. Y aquí sí quiero hacer hincapié en esta parte del formulario,
porque esta parte es nueva, ¿no? Como dijimos, de acuerdo, déjenme ponerles aquí, de acuerdo a el decreto ejecutivo 1240, pues uno de los objetivos principales es de que el contribuyente pueda aplicar el crédito tributario de años anteriores. Por lo tanto, el formulario ya se encuentra actualizado y esto es posible de que él se aplique ese o que se tome ese beneficio del crédito tributario de años anteriores, y justamente es en estos casilleros 404, 405 y en el 403 donde va a poder aplicar ese beneficio. Estos casilleros para el primer semestre pues no los vamos a poder utilizar. ¿Y por qué no los vamos a poder utilizar? Porque estos casilleros surgen en relación a declaraciones del régimen impositivo para microempresas del semestre anterior. Y resulta ser que en el semestre anterior nosotros no teníamos los casilleros que están ligados o vinculados a estos casilleros, pues no teníamos en el formulario anterior el casillero 497 ni el casillero 498. Aquí les muestro el formulario 125 del 2020. Es como podemos revisar, no teníamos los casilleros 497 ni 498 como para poder dejar registrado la secuencialidad del crédito tributario que hayamos registrado para la actividad empresarial. Por lo tanto, la única vía o el único conector o el único registro de secuencialidad que podríamos dejar para este crédito tributario era a través del formulario 102 o 101 respectivamente, según sea el caso. Pues el crédito tributario que nos quedó por concepto de actividades empresariales, pues tenía que ser registrado, debidamente registrado en el formulario 102 o el 101, para que ahora sí el saldo del crédito tributario que dejamos registrado aquí, producto de las actividades empresariales, pues lo podamos transferir al nuevo formulario que ya se encuentra en producción este mes de octubre, 125 para este primer semestre. Por lo tanto, por eso les digo que estos casilleros los voy a pintar en plomo porque no los vamos a poder usar en este primer semestre. El casillero 402, pues tenemos las retenciones en la fuente que nos han realizado en este periodo por la actividad empresarial. Recordemos que el abogado Peña pues tiene 3 actividades, de las cuales solo una corresponde a la actividad empresarial, y las retenciones que le han realizado a él por esta actividad es de 1.400. Por lo tanto, vamos a registrar ese valor aquí. Las retenciones que a él le han realizado en este semestre por esta actividad, ¿sí? Si fueran del mes de julio, las retenciones pues no las vamos a poder registrar aquí. Si fueran del mes de agosto, septiembre, no las vamos a tener que incluir aquí. Únicamente, como estamos haciendo la declaración del impuesto a la renta bajo RIN del primer semestre, pues debemos incluir las retenciones que fueron realizadas durante los 6 primeros meses del ejercicio fiscal 2021. ¿Sí? En el casillero 403, este es el casillero que ayuda a la consecución de el decreto ejecutivo 1240, el cual tenía como objetivo, como ya mencionamos, el que los contribuyentes puedan aplicar el crédito tributario de años anteriores. Pues aquí tenemos el que se va a registrar el crédito tributario registrado en la declaración anual del impuesto a la renta del ejercicio fiscal anterior. Como les mencioné, el único vínculo que existía para dejar registrado el crédito tributario por las actividades empresariales y por las actividades del régimen general, pues no era un anterior formulario 125, sino que el formulario 102 o 101 respectivamente. Por lo tanto, de acuerdo a los datos del ejercicio, nosotros tenemos crédito tributario bajo régimen general del año 2020, ¿verdad? Que este se lo dejo registrado en el formulario 102, tenemos 280, y crédito tributario del régimen impositivo para microempresas, como no existía un casillero, pues se lo tuvo que dejar registrado asimismo en el formulario 102. Por lo tanto, estos dos valores van a constar en el formulario 102 del año 2020
y van a poder ser utilizados o trasladados al casillero 403 de la declaración del primer semestre de impuesto a la renta. ¿Sí? Entonces aquí dejamos registrado ese valor. Esto es para el primer semestre, recordemos, porque en el segundo, en el siguiente año, en el 2022, pues va a variar un poco. Entonces tenemos que nuestro impuesto causado, ¿verdad? Es el que está aquí, nuestro impuesto causado es de 1273. Nosotros tenemos crédito tributario de la declaración del 102 que dejamos registrado de los $360, aquí los ponemos en negrita para saber que los utilizamos, nos queda un saldo de 913,31. Luego tenemos el crédito tributario del semestre anterior, el cual es cero, porque aquí no podemos, no teníamos estos casilleros como para poder dejar registrado, es cero. Nos queda un saldo de 913,31 y por último aplicamos el crédito tributario de las retenciones que nos han realizado para la actividad empresarial dentro de del primer semestre, para lo cual tenemos 1400. Esto nos da no un impuesto a pagar, sino un saldo a favor. Y este saldo a favor, pues ahora sí tenemos un casillero dentro del formulario 125 donde lo vamos a dejar registrado para que tenga la secuencialidad y pueda ser aplicado en el siguiente semestre. Estos 486,69 nos va a quedar como crédito tributario para el siguiente semestre, tal como nos dice aquí, saldo de crédito tributario del régimen impositivo para microempresas para el próximo semestre. ¿Y dónde lo vamos a registrar? En las retenciones en la fuente de impuesto a la renta que nos han sido efectuadas o crédito tributario registrado en la declaración anual del impuesto a la renta. Lógicamente, aquí tenemos separados, son créditos tributarios por retenciones que nos han realizado bajo la actividad empresarial, por lo tanto lo vamos a dejar registrado en el casillero 497. Para la administración tributaria le interesa que usted identifique si corresponden a la actividad empresarial, si vienen del formulario 125, si corresponden a alguna otra actividad y vienen del formulario de impuesto a la renta anual. Pues de esta manera concluimos con la declaración del primer semestre del abogado Peña. Si tienen algunas preguntas, pues me las pueden dejar en la caja de comentarios, que yo en breve, en la brevedad posible, pues trataré de responder sus inquietudes. ¿Quieren ver la declaración del segundo semestre del abogado Peña? Pues vamos a continuar como para poder ver la correcta aplicación de estos casilleros. Aquí tenemos el segundo semestre del impuesto a la renta bajo régimen impositivo de microempresas y vamos a poner que el abogado para la actividad empresarial tuvo ingresos de 50.000 y retenciones por $875. Como ya vimos los casilleros, en el 301 ponemos los ingresos, que son de 50.000, casillero 2 devoluciones, no tuvo, casillero 306, pues no es una persona de la tercera edad, casillero 307. Recordemos que nosotros tenemos derecho a dos fracciones básicas, ¿verdad? Y como tiene un 40% de discapacidad, pues él tiene un beneficio del 60%. Ese es el total que nosotros nos podemos aplicar. Sin embargo, él ya hizo uso de parte del beneficio. Por lo tanto, ya no podrá deducirse o utilizar todo este beneficio. Para eso nos vamos a nuestra tabla de control, donde hemos calculado el beneficio. El beneficio era de 13.454,40. Sin embargo, en el primer semestre, pues aplicamos para el régimen impositivo de microempresas 13.340, nos queda un saldo de 120, el cual vamos a utilizar para el segundo semestre, quedándonos un saldo de este beneficio de 0. ¿Sí? Por lo tanto, en este semestre, pues vamos a aplicar un beneficio por discapacidad de 120. Casillero 308, automático, ingresos exentos no tuvo, ajustes por generación o reversión de impuestos diferidos, tampoco tuvo, y llegamos a la base imponible de 49.880. A esto le calculamos el 2%, el cual nos da un impuesto causado de 997,60 y nos deducimos aquellos créditos tributarios a los cuales el contribuyente tuviere derecho, ¿no? Pues aquí
saldo de crédito tributario del régimen impositivo para microempresas del semestre anterior. Recordemos que estos casilleros no los utilizamos en el primer semestre porque no existía un casillero previo con estos casilleros de arrastre, con esta secuencialidad, para poder arrastrar ese crédito tributario que se generaba en los formularios 125. Sin embargo, como este es el segundo semestre, pues sí podemos dejar registrado ese crédito tributario, y prácticamente aquí nos dice que en el casillero 404 se va a trasladar el valor que dejamos registrado en el casillero 497 del semestre anterior, el cual es este valor, 486,69. Pues lo pasamos al casillero 404 por crédito tributario registrado en la declaración anual del impuesto a la renta. El casillero 498, pues no tenemos registrado ningún valor, por lo tanto es cero, ¿verdad? Y retenciones que nos han realizado en este semestre por régimen impositivo de microempresas, pues es 875, cual lo tenemos como parte de la información del ejercicio, 875. Vamos a aplicar la misma mecánica que realizamos en el primer semestre, ¿verdad? Vamos a pegar esta misma información y la vamos a llenar. Pues el impuesto causado es de 997,60. Crédito tributario anual registrado en la declaración anual del impuesto a la renta, lo podemos ver, es 0, ¿verdad? Lo tenemos, ya lo aplicamos en el semestre anterior, nos queda un saldo de 997,60. Crédito tributario del semestre anterior, pues en el semestre anterior sí tenemos registrado los 486,69, 486,69. Esto nos da un saldo de 510,91, y crédito tributario por las retenciones que nos hayan realizado, que es de 875 dólares, mil disculpas. Nos queda un saldo a favor de 364,9, donde vamos a registrar nuevamente este crédito tributario para poderlo aplicar en el siguiente semestre o en la siguiente declaración de impuesto a la renta, pues en el casillero 497. Me faltó abordar un casillero que no lo mencioné anteriormente, que es el casillero 501. Pues este casillero 501 es automático, se realiza o se valida con la declaración anual del impuesto a la renta. Recordemos que uno de los objetivos, o el segundo objetivo del decreto ejecutivo 1240, es el de poder diferir el pago del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2020 y 2021 hasta noviembre y hasta marzo del 2021 respectivamente, siempre y cuando el contribuyente cumpla con dos condicionantes: que se encuentre dentro del catastro del régimen positivo de microempresas para el 2021 y que no haya obtenido utilidad en el ejercicio fiscal 2020. Por lo tanto, aquí nos preguntan si el sujeto pasivo obtuvo utilidad en el ejercicio fiscal 2020. Él sí obtuvo utilidad, por lo tanto no se puede acoger a este beneficio de diferir el pago del impuesto a la renta, sino que deberá realizarlo en la fecha respectiva. Y con esto concluimos las declaraciones del primero y segundo semestre del abogado Peña, con los datos que nos han sido facilitados. Pues de esta manera podemos ya tener la seguridad de qué es lo que podemos aplicar en cada uno de estos casilleros de manera correcta y poder realizar una declaración del impuesto a la renta de manera correcta y libre de riesgo. Bien, algo que les quería aclarar, que estos casilleros, el casillero que está aquí, el 497, como dijimos, pues pasa al siguiente semestre. Y este casillero no es automático, sino que nosotros, el contribuyente, la persona que realice la declaración, debe de digitarlo de manera manual. Recordemos que si no lo deja registrado, pues no existirá la secuencialidad como para poderlo utilizar en la siguiente declaración semestral del impuesto a la renta. Como dijimos, pues de esta manera terminamos las declaraciones del impuesto a la renta bajo régimen impositivo de microempresas del abogado, tanto del primer semestre como del segundo semestre del abogado Peña. Pero ¿qué va a pasar en el primer semestre del año 2022? Pues
vamos a ver cómo se comportan estos casilleros. Pues para el año 2022 vamos a simular que vamos a realizar la declaración del primer semestre. Pues y para efectos del ejercicio, pues tenemos que el abogado Peña ha tenido ingresos por 40.000. Ha tenido ingresos por 40.000. Perfecto, entonces nosotros procedemos a registrar los ingresos en el casillero 301. En el casillero 302 pues no tuvo devoluciones. Casillero 306 no es una persona de la tercera edad. Casillero 307 pues vamos a simular que él no se va a tomar el beneficio por discapacidad porque las ventas fueron bajas y las va a utilizar en el segundo semestre. El casillero 308 que es automático en relación a la base de datos que tiene el SRI. El ingreso exento pues no es una institución sin fines de lucro, no tiene ingresos exentos. El casillero 304 y 305 pues no está aplicando impuestos diferidos y llegamos a una base imponible de 40.000. Pues esta base imponible de 40.000 le calculamos el 2% de impuesto a la renta para régimen impositivo de microempresas, dándonos un impuesto causado de $800. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a eliminar estas flechas que hemos dibujado aquí. ¿Qué es lo que pasa? Pues a este impuesto tenemos claro que nosotros podemos restarle, podemos aminorar este impuesto causado mediante los créditos tributarios, las retenciones, créditos tributarios de años anteriores o retenciones que nos hayan sido realizadas. En el año 2021, pues, que fue el que acabamos de realizar, los 2 semestres, pues, bajo régimen general, nosotros vamos a suponer que dejamos un crédito tributario de $100 y bajo régimen impositivo de microempresas se dejó en el formulario 102 registrado un crédito tributario. Esto corresponde a crédito tributario. Voy a ponerlo aquí. Crédito tributario, ¿verdad? Crédito tributario bajo RIM y crédito tributario bajo régimen impositivo de microempresas. Quedó registrado en el formulario 102 o 101 respectivamente. Bueno, para este caso en el formulario 102, ¿no? En el año 2021. ¿De dónde salen estos 364,09? Pues estos 364,09 salen del crédito tributario que dejamos registrado en el formulario 125, que posterior, cuando realizamos la declaración anual del impuesto a la renta, que es en el mes de marzo, pues lo registramos en el formulario 102. Esto nos da un crédito total, un crédito tributario total de 464,09. Ahora, ¿cómo va a ser el comportamiento de este crédito tributario para el primer semestre del año 2022? Pues aquí tenemos un casillero, vamos a borrar esto. Aquí tenemos un casillero, que es el casillero 405, que es el casillero 403. Disculpen por la interrupción. Bien, estábamos aquí en el primer semestre del año 2022, ¿verdad? Donde habíamos registrado los ingresos, pues no tuvo devoluciones el ingeniero, el abogado, no es una persona de la tercera edad, no es una persona que va a aplicar el beneficio por discapacidad y le da una base imponible de $40.000. Pues estos $40.000 le calculamos el 2% dándonos un impuesto causado de $800. Ahora, él tiene derecho a restarse o a disminuir este impuesto causado mediante los créditos tributarios, ya sea por retenciones o créditos tributarios de años anteriores, a los cuales tenga el derecho que le hayan aplicado. Pero estábamos diciendo que en el formulario 102 del año 21 se dejó registrado el crédito tributario por régimen general de $100 y el crédito tributario por régimen impositivo de microempresas de $364. ¿De dónde salían estos $364? Pues de la declaración del segundo semestre del 2021, ¿verdad? Del casillero 497, que ha sido trasladado al formulario 102 del año 2021. Por lo tanto, nosotros aquí vamos a eliminar estos valores. Vamos a eliminar estos valores.
Si nosotros no aplicáramos el crédito tributario, pues tendríamos un impuesto por pagar de $800. Sin embargo, en el casillero 403, pues nos indica que podemos aplicar el crédito tributario registrado en la declaración anual del impuesto a la renta del ejercicio fiscal anterior. ¿Cuál es el impuesto a la renta total del ejercicio fiscal anterior que nosotros dejamos registrado en la declaración anual del impuesto a la renta? Es de 464,09. ¿Sí? Entonces aquí nosotros estaríamos aplicando, o podremos aplicar todo el crédito tributario que nosotros hemos dejado registrado en la declaración del impuesto a la renta anual del año anterior. Sin embargo, pues también tenemos esta parte del formulario o estos casilleros donde nos indica que aquí podemos aplicar el crédito tributario, ¿verdad?, del régimen impositivo de microempresas del semestre anterior, ¿verdad?, por las retenciones en la fuente por las retenciones en la fuente del impuesto a la renta que nos han sido efectuadas. Que prácticamente traslademos a este casillero 404 el casillero 497 de la declaración anterior. Pues aquí sí les voy a poner estas flechitas, ¿verdad? En este casillero, pues vamos a trasladar el casillero 497 de la declaración anterior, que es este de aquí, 464,09, ¿sí? Vamos a trasladar a este casillero ese valor. Prácticamente estaríamos realizando por formalidad lo que el formulario nos indica, pues trasladar el casillero 497 de la declaración anterior y utilizar el crédito tributario registrado en la declaración anual del impuesto a la renta. No nos menciona si es que es el crédito tributario o que sea únicamente el crédito tributario por el régimen impositivo de microempresas o por el régimen general, sino todo el crédito tributario que nosotros hayamos dejado registrado. Si haríamos la declaración de esta manera, estaría errónea. ¿Por qué? Porque en los 464,09 recordemos que están incluidos el crédito tributario del régimen general y el crédito tributario del régimen impositivo para microempresas. Y que este crédito tributario por régimen impositivo de microempresas, este que señalamos aquí, 364, es el mismo que nosotros estamos dejando registrado en el formulario 125 del segundo semestre del 2021, ¿verdad? El que venimos arrastrando aquí. Por lo tanto, no es correcto que nosotros utilicemos todo el crédito tributario registrado en el formulario 102, en este casillero. A este casillero le debemos de restar el crédito tributario que tenemos derecho por régimen impositivo de microempresas. Y de esta manera, pues quedaría correcta la declaración del formulario 125 para el primer semestre del año 2022. Ahora vamos a hacer la misma dinámica que hicimos en los formularios anteriores, pues el impuesto a la renta causado es de $800. Crédito tributario anual, ¿cuál es el crédito tributario anual? Es de $100, nos da un saldo de $700 el crédito tributario del semestre anterior, pues es este de aquí, el 364, nos da un saldo de 335,91. Crédito tributario por retenciones, pues asumimos que no nos han realizado retenciones, formación, pues esto nos da un saldo, un impuesto por pagar de 335,91, que es el valor que vamos a dejar aquí registrado. Y de esta manera quedaría realizada de manera correcta la declaración del impuesto a la renta para el primer semestre del año 2022. Espero que este taller les haya sido útil, que se haya podido entender y que les haya podido transmitir estos pocos conocimientos que se tienen respecto a este formulario, que pueda servir para que los contribuyentes registren en los casilleros correctos y de la manera correcta los valores en cada uno de los casilleros, que se pueda realizar de manera correcta la declaración de impuesto a la renta. Pues tienen que tener
especial importancia en este casillero que he mencionado en la última parte del video, en el casillero 403, donde no podemos cometer el error de eh, registrar el crédito tributario total que dejemos registrado en el formulario de impuesto a la renta anual. ¿Verdad? No podemos dejar registrado todo este crédito tributario, porque si lo aplicamos de manera total aquí y registramos el crédito tributario del semestre anterior del formulario 125 aquí, pues estaríamos duplicando ese crédito tributario y esa no es la forma correcta. Tanto aquí podemos confirmar que estos 364 del casillero 404 y del 403 pues nos da el crédito tributario total registrado en el formulario 102. Pues cualquier duda, cualquier pregunta me la pueden dejar en la caja de comentarios y yo con gusto le responderé en lo posible, en la brevedad posible. Muchas gracias, espero que les sirva este taller.